buenos días a todos los que domingo a domingo reciben a través de esta transmisión el alimento de vida. Bienvenidos a los que nos podemos reunir y compartir juntos, como dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía. Pero no es una armonía como la da el mundo, sino es una armonía que la da Dios. La armonía que tenemos no es porque todos estemos de acuerdo en que hoy el día está caluroso o en que vivimos en un lugar maravilloso. Nuestra armonía viene porque a pesar del dolor, de las dificultades, de las cosas imposibles que vemos, juntos estamos mirando al Señor. Eso es lo que trae armonía a nuestra iglesia. Y no a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice cuán bueno y maravilloso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y uno dice, wow, Dios, la armonía no es fácil. La armonía en medio de cerebros tan complicados como los que tenemos es complicada, mis hermanos. A veces no nos gustan ni los huevos tibios, ¿cierto? Pero la armonía que viene de Dios es aquella que hace que pasemos por alto la afrenta. La armonía que viene de Dios es aquella que hace que nuestras debilidades no nos frenen, sino que podamos levantarnos y también encontrar una mano amiga que nos levante del suelo. A veces los cristianos tenemos como cliché cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y uno dice, bien, bendecido y en victoria. Y está vuelto nada y en depresión. Pero cuando la armonía la trae el Espíritu Santo, hace que ese corazón que está apocado, que está dolorido, que está temeroso, venga y encuentre refugio, venga y encuentre alimento que refresca como esa watermelon, el paladar, o esos deliciosos pancakes, el gusto. La armonía que viene del Señor es sanidad. A veces buscamos armonía o buscamos bienestar, aún los cristianos, en el mundo. A unos les produce bienestar o algo de gusto o placer ir de shopping. Yo tenía una conocida que decía, es que las pruebas con plata son más fáciles. Qué triste, ¿no? O algunos pensamos que las pruebas de ciertas cosas son más fáciles que otras, pero aquel que le duele una muela, como aquel que tiene cáncer, el dolor es algo muy difícil. Pero cuando nos acercamos a Cristo y a la familia de Cristo, y en la armonía del Espíritu nos podemos levantar el ánimo, levantar el corazón, levantar el cuerpo a través de un rico pancake que alguien dispuso su tiempo de dormir y de descansar un poquito más el domingo para alimentarnos y traer armonía al cuerpo. Es hermoso poder disfrutar de la presencia del Señor cuando estamos en armonía. Pero esa armonía no viene de nosotros, como todo lo que viene para los cristianos. Nunca será de nosotros para nosotros, siempre será por su gracia, de Cristo para nosotros. Hoy oro en el nombre de Jesús, que la palabra que el Señor le ha regalado al pastor en la letra de la alabanza traiga armonía a tu mente, traiga armonía a tu cuerpo, pero también traiga armonía a tu espíritu, para que conectados con el Espíritu de Dios podamos estar en esa armonía de la paz, del gozo, de la bondad, de aquello que solo viene de su Espíritu. Amén. Voy a orar para compartirles algo que el Señor me ha regalado en este tiempo de aflicción. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el regalo precioso de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia ya no depende de mi conducta,
ni siquiera, Señor, de mis oraciones. Tu presencia dependió de la obra de Cristo. Tu presencia nos la regalaste y como un regalo no lo puedo devolver. Señor, hoy te pido que pueda abrir el regalo de tu presencia cuando esté compartiendo con los chicos. Que hoy pueda abrir el regalo de tu presencia al estar compartiendo, Señor, la palabra, la comida, la delicia que nos da, Señor, de juntarnos como iglesia, y al que nos ve del otro lado, Señor. Oro que tu presencia allí, Señor, en el lugar donde se encuentre, en la comodidad de su mesa, en el carro o donde quiera que esté, Señor, sienta la armonía de tu espíritu pegada a su espíritu. Y en esa armonía, Señor, podamos recibir de ti lo que dice tu palabra, Dios, vida, porque el que recibe tu palabra recibe vida. Trae vida a los huesos secos, trae vida a los órganos secos y enfermos, trae vida a las relaciones quebrantadas y secas, Señor. Trae vida, mi Rey. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sé que el mensaje que hoy le has puesto en el corazón al pastor es el mensaje que viene de tu corazón. Que hoy llegue a mi corazón con el poder vivificante de tu Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si ustedes han ahondado no solamente en las palabras de Pablo, sino en la vida de Pablo. Uno ve en Corintios, en Gálatas, en Efesios, unas palabras tremendas de Pablo, y uno dice, wow, es que ese Pablo la tenía clara y vivió una vida, se imagina, amazing con el Señor. Una vida que lo llevaba a hablar de la manera como hablaba. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Miserable de mí. Y podría decir tantas cosas Pablo, pero ¿saben qué? Niñas, ¿ustedes saben cómo vivió Pablo? Pablo vivió de prueba en prueba, de reto en reto, de calamidad en calamidad. Hoy le decía, yo no sé si ustedes vieron alguna vez un step comedy de alguien que se llamaba Pedro de Malas, que todo lo malo le pasaba a él y era muy chistoso y uno se reía es un step comedy, ¿cierto? Y uno se reía de Pedro de Malas porque realmente era muy de malas y le producía a uno risa y uno le causa risa. O no me diga que cuando alguien se cae uno lo ve caerse y uno, antes de ayudarlo a levantarse, uno se totea de la risa. ¡Qué tristeza! Pero ¿saben a quién no le produce risa el dolor? Al que lo padece. Al que lo padece le produce más dolor, porque en el dolor y pensar en el dolor, mis amados, solo produce más dolor. Y se los digo yo hoy que experimenté un dolor muy profundo. Hasta que dije, tengo que respirar profundo, esperar y soltar despacio, porque no puedo meditar en el dolor que estoy teniendo. Tengo que poner mi mente unida al Espíritu Santo. Y en ese lugar de dolor empecé a clamarle al Espíritu y a decirle, aquí, Señor, yo aprendí a clamar. Ayúdame, Dios. Uno, eso. Y dos, le pedí a mi hija que orara por mí. Y qué regalo tan bello, porque esa es la armonía del Espíritu. Que alguien pueda sentir tu carga de dolor y pueda orar por ti. Y al pensar en Pablo, me llevó Dios a la siguiente palabra. Quiero que la mediten, meditando en lo que están padeciendo, en el dolor del alma que están sintiendo, en el dolor de su cuerpo que no nos deja dormir, porque el dolor a veces no deja dormir, el dolor en sus finanzas que no los deja salir adelante, el dolor en sus relaciones que los tiene con dolor y acongojamiento en sus pensamientos y en sus emociones. Y mira lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 4,
Y en el versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: es por esto, escuchen esto, que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo, ¿qué? Está muriéndose. Desde el mismo momento en que nacemos, nuestro cuerpo empieza a morirse. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, con minúscula, va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, ¿cuáles son las dificultades de Gaby, de Alejandro, de Sofía? ¿Cuáles son? No creas que porque tú tienes 10, 12, 14 años, tus dificultades no son grandes también, porque las estás padeciendo tú, y para el Señor son importantes. Pero aquí dice esto, la palabra de Dios: aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¡Wow, Dios! Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho y que es de mucho más peso que las dificultades. Yo no sé qué es lo que acongoja tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, pero hoy el Señor usa la vida del apóstol Pablo y lo que él escribió, estando en la cárcel, estando en un barco naufragando, estando con un aguijón en su carne, estando abandonado, escribió esto: estas dificultades no durarán mucho. Hoy te digo de parte del Señor, y me digo a mí misma, este dolor no va a durar mucho. Esta escasez no va a durar mucho. Esto poquito que veo que a veces no crece, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Son 20 años esperando mis papeles, no va a durar mucho. Son 20 años esperando que el Señor se acuerde de mi papá para que se salve, no va a durar mucho esa espera. No va a durar mucho. ¿Por qué? Porque estas dificultades que ahora vemos, si ponemos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse, hoy veo sanidad en mi cuerpo, hoy veo sanidad en tu cuerpo, Raúl, hoy veo sanidad en el corazón de Gio, hoy la veo multitudes recibiendo el mensaje sin aditivos y sin contaminación que el Señor nos ha dado. Hoy veo a mis hijas llevando el mensaje del Evangelio a través de esas redes sociales contaminadas por basura. Hoy veo a cada uno de ustedes prosperados, bendecidos y en victoria. Pero ¿saben por qué? Porque estamos creciendo, no para vivir esta vida terrenal, sino porque estamos creciendo para vivir lo eterno. Y he aquí el reino de Dios se ha acercado hoy a nosotros, porque Cristo está en medio nuestro. Y hoy vamos a poner nuestros ojos en lo eterno, en eso eterno que va a traer perdón personal, perdón familiar y perdón colectivo. Hoy vamos a poner nuestra mirada en lo eterno, que va a traer ideas creativas del Señor para nuestros negocios, para criar a nuestros hijos, para levantar esta su iglesia. Hoy vamos a quitar nuestra mentalidad poquita y vamos a recibir del Espíritu lo que Pablo recibió. ¿Qué recibió Pablo? El mensaje de su poder. Aquí está el Espíritu de Dios. Allí donde nos está viendo está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay poder. Hay poder para levantar el espíritu quebrantado, para sacar de las tinieblas todo espíritu
espíritu que esté atrapado en el engaño del enemigo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que el tiempo de la escasez espiritual cesa. Y nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia recibe la unción del Espíritu que vivifica nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad, para que se alinee a la voluntad de Dios. Hoy le decimos al lecho de la enfermedad: no te queremos más. No queremos más amistad con el dolor. Hoy nos unimos en el espíritu nuestro que se quebranta por la duda para recibir la fe que recibieron los apóstoles. Esa fe que los transformó de cobardes a valientes. Esa fe que los transformó de egoístas a generosos, capaces de entregar la vida por aquel que la entregó primero por nosotros. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos para decirle al Señor: hoy queremos creer. Le hablamos a la duda, le hablamos al temor y le hablamos a la culpa, diciéndole: en Cristo recibimos perdón, en Cristo recibimos justicia, en Cristo recibimos salvación y en Cristo recibimos santificación que nos permite vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, que hoy mi corazón y el corazón de los que nos escuchan sea tierra fértil donde tu palabra produzca el fruto del que pueda comer yo, mi familia, la iglesia y todos aquellos que en el mundo están esperando porque yo abra mi boca y les predique de ti. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por este nuevo tiempo. Hoy decido creer lo que dice aquí tu palabra, Señor, porque no es palabra de Pablo, Dios, es tu palabra. Y hoy podemos decir: no nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se está renovando. Pues esta dificultad, cualquiera que tengan, niñas, cualquiera que tengas tú, ponla delante de la cruz. Esta dificultad actual es pequeña y no durará mucho tiempo. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Wow, a través de la vida de mi mamá se hace rema la palabra que dice: en mi debilidad Él se fortalece, porque hoy la vi muy débil, con mucho dolor, pero es el Espíritu Santo quien la llena y la vivifica para compartir algo que ni viene de ella, sino es parte del Espíritu Santo. Y para mí es un honor ser testigo de ver al Señor cambiar lo débil y fortalecerlo para que Él se lleve la gloria, porque su amor por nosotros nadie lo puede comparar a otra cosa, nadie lo puede dimensionar, pero hoy nos invita a disfrutar de su palabra y de su amor, como disfrutamos el postre más delicioso, la comida más especial. Él tiene aún más para que nosotros disfrutemos, mastiquemos, saboreemos juntos, porque Él es bueno y su misericordia
misericordia es eterna y renueva nuestras fuerzas y renueva nuestro espíritu, y por eso podemos cantar que su amor por nosotros es tan dulce como la miel y su misericordia es nueva cada día, porque a eso nos llama el Señor, a cautivar nuestra alma, a cautivar nuestra mirada a Él. Señor, te entregamos cualquier carga, como decía mi mamá, y recibimos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, que trae poder y sanidad, trae poder y dominio propio, poder y gracia. Gracias, Señor, lo recibimos hoy y lo extendemos hoy, Señor, porque hay una cantidad sobreabundante. Dios, te damos gracias. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Que tu presencia me inunde,
grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor, porque hoy experimentamos esa miel tan dulce, Señor, que solo queremos más. Y hay más, Señor. Hoy recibimos ese más. Queremos recibirlo, disfrutarlo y compartirlo, Señor. Deleitarnos en ese amor tan dulce como la miel, que perdona, que transforma, que vivifica y que sana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Misericordia es nueva cada día, tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, bienvenidos una vez más. Es domingo, día del Señor, día de alegrarnos, día de gozarnos en su presencia, y hoy un buen día también para meditar en el amor que Él siente por nosotros. El amor que tiene por ti es un amor que no se puede describir. Hola, Lina. Un gozo verte por acá, ver a Raulito, ver a Enrique con nuevas fuerzas, ya restaurado en el nombre del Señor Jesucristo. Confiando en que sus planes, como decía Raulito que día, sus propósitos son perfectos para nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que tenemos que sufrir o vencer el obstáculo de diario, el Señor continúa siendo fiel. Por eso cantábamos esa canción, que no simplemente sea una canción, una melodía bonita más, sino que realmente creamos eso que cantamos. Tu fidelidad, Señor, es grande. Mientras nosotros somos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece siempre fiel. Tú siempre permaneces fiel. Y vamos a orar dándole gracias por esa fidelidad, dándole gracias por ese anhelo de tenernos siempre junto a Él. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque son sí y amén.
porque cada palabra tuya, Señor, son palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de restauración. Bendice nuestro corazón, Señor, quita todo obstáculo, quita toda duda. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a zambullirnos, Señor, en tu presencia, en tu amor y en lo que tú tienes para nosotros, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir al libro de Génesis. Bueno, vamos a ir a varios lugares en la palabra de Dios, pero hay una pregunta que surge del corazón de Dios. Es una pregunta que Dios nos hace hoy, una vez más. Es una pregunta que se ve allí como tras bambalinas, como cuando uno está en una obra de teatro y allí están los actores en el stage, pero hay gente que está trabajando detrás, moviendo las luces, con la música, subiendo y bajando cortinas. En esta historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre allí detrás, como tras bambalinas, está la mirada de Dios. Está el plan de Dios para nosotros. Y hay una pregunta que surge allí, y es después de que Adán y Eva caen, después de que Adán y Eva cometen ese primer pecado original. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 3, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hemos hablado muchas veces de este fragmento de la palabra de Dios, y revisando nos hemos dado cuenta que esa es la tendencia que tenemos una vez que caímos, una vez que nos separamos de Dios espiritualmente. La tendencia del ser humano, la tendencia de nosotros es cosernos delantales. Es decir, trabajar en nuestras propias fuerzas para cubrir lo que se nos fue quitado. Se nos fue quitada la cobertura de Dios. Se nos fue quitada esa unión íntima que teníamos con Dios en ese primer instante. Por eso Adán huye y empieza a buscar cómo cubrirse, tratando de recuperar eso que perdió. Las hojas de higuera, que son simplemente un símbolo de nuestro autoesfuerzo. Y el Señor dice después, no, pero ¿usted quién le dijo que estaba desnudo? ¿Cómo es que se enteró de eso? Y más adelante el Señor dice, no, quites esas hojas de higuera que eso no le sirven para nada. Ven que yo sé cómo cubrirte. Y dice la palabra de Dios que Él toma pieles de animales y los cubre con esas pieles, diciéndoles, no te cubres tú, yo soy el que te cubro, yo soy el que sé cómo es que tú tienes que cubrirte. Yo soy el que sabe qué es lo que tú necesitas para continuar ahora caminando en esta tierra que yo he creado para ti. Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día y se escondieron de su presencia. Entonces no solamente se cubre por sí mismo, sino que el hombre se esconde de su presencia entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, y esta es la pregunta que retumba en mi mente, y esta es la pregunta que retumba a lo largo de edades, de siglos, de milenios. La pregunta que el Señor hace aquí es la misma pregunta que está ahí tras bambalinas desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la pregunta que nos hace Dios todo el tiempo. ¿Dónde estás?, le pregunta a Adán. Cuando se separan y Adán se esconde, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y no es que Dios no sepa dónde estás. Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, omnipresente. Sin embargo, la pregunta es muy profunda. Y es la pregunta que hace Dios y que se ve allí cada vez que se habla de los hombres, de los héroes de la Biblia, de los héroes de la fe, de las veces que Israel se alejaba de Dios porque pecaba y porque los enemigos lo destruían y se entristecía, y el pecado entonces hacía que Dios los disciplinara, pero siempre está allí Dios diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿A dónde te metiste? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te escondiste? O más bien, la pregunta permanece porque nosotros todos los días estamos escondiéndonos, alejándonos, distrayéndonos más que todo en el tiempo de hoy. El mundo nos distrae, mi esposa me hacía caer en cuenta de eso. La televisión nos distrae, las noticias nos distraen,
Los hábitos nos distraen. La otra vez leía un libro, no sé si era de Max Lucado, y él hablaba de las viudas del golf. De esas pobres señoras que se quedan solas porque los hombres las dejan y se van a jugar golf, o se van a jugar fútbol, o se van a jugar lo que sea, o se pierden los fines de semana porque se van tras su hábito, tras su hobby, o aquellos que se meten en un computador desde la mañana hasta la noche y no lo vuelven a ver, o el que se mete en el Instagram, o en el TikTok, o en el YouTube y lo perdemos, los niños, no solamente los adultos, no solamente los jóvenes, todos estamos expuestos a la distracción. Y Dios siempre está preguntando allí, tras bambalinas, oye, ¿dónde estás? ¿A dónde te metiste? ¿Dónde te has metido? Te extraño, podría ser otra pregunta, otra afirmación de Dios. Te extraño, me haces falta. Me hace falta tener intimidad, me hace falta pasar tiempo contigo. Me hace falta que tengamos un diálogo. Y esa es la pregunta que Dios le hace a Adán. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate que Adán y nosotros tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros y no mirarlo a él. Cuando nos miramos a nosotros, nos da miedo. Cuando nos miramos a nosotros, nos escondemos y huimos. Cuando nos miramos a nosotros, estamos poniendo nuestra confianza en lo que nosotros podemos lograr y no en lo que Dios puede lograr. Y esa es la pregunta que trasciende siempre, desde Edén hasta la eternidad. Y es la pregunta de Dios que me ama, que me anhela, que me extraña. Dios te ama, Dios te anhela, Dios te extraña y Dios quiere que regreses. Y el título que le puse al mensaje de hoy es Tiempos de alivio. Tiempos de refrigerio, también podrías llamarlo así. Vienen tiempos de alivio. Vienen tiempos de alivio. Esa es la palabra que el Señor me regaló en esta semana y se la comparto a ustedes. Vienen tiempos de alivio para ti. Vienen tiempos de refrigerio para ustedes. Pero para poder disfrutar de esos tiempos de refrigerio, tenemos que estar atentos a lo que Él está hablando. Para poder disfrutar de esos tiempos de refrigerio, es necesario que nuestra mente, nuestra alma, voltee hacia Él, regrese a Él. Luego, el tema de tiempos de refrigerio tiene que ver con que para poderlos disfrutar, no los vamos a disfrutar en el Netflix, ni en el YouTube, ni en el Instagram. Tenemos que volver a Él. Y me lo está diciendo a mí mismo, a nosotros como familia, nos lo dijo durante estas 2 últimas semanas, me lo está diciendo a mí y me está poniendo a mí en mi corazón que te lo diga a ti. Porque estamos demasiado distraídos. Y quizás diga, pero es que no es culpa mía, es que las circunstancias, es que el tiempo ya no alcanza, es que la plata no alcanza, es que las noticias son terribles, es que la economía está mal. Todas esas cosas son reales y son fuertes y nos distraen. Pero la idea de Dios es que no nos distraigamos, sino que regresemos en nuestra mente a Él. El trabajo nos distrae, las obligaciones nos distraen, el dolor nos distrae. El problema es que si nos enfocamos en el dolor y en la distracción y en la escasez y en el problema, o nos vamos a enfocar en aquel que tiene la solución para mi dolor, el que tiene la sanidad para mi enfermedad, el que tiene la provisión para mi escasez. Y de nuevo tiene que ver entonces con la fe, porque si no confiamos en aquel que puede solucionar mi vida y que puede sanar mi emoción, pues entonces estoy confiando demasiado en mí mismo. Entonces mi fe está siendo débil, mi confianza está siendo débil. Siempre todo lo que Él habla y todas sus promesas y todas sus bendiciones tienen que ver con nuestra capacidad de recibirlas por fe. Nos toca, esa es nuestra parte. Dice que no es por obras, es por fe. Bueno, pero entonces, a ver. Porque si fuese por obras, pues sería, digamos que fácil, pero sería terrible, porque entonces solamente los más duros y los más esforzados podrían conseguir las bendiciones y ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Y los que son más débiles
y no son tan consagrados o no son tan persistentes, estarían perdidos o estaríamos perdidos, porque yo me cuento entre esos. Pero precisamente es por fe para que nadie saque pecho, dice la palabra de Dios. Pero entonces necesitamos ejercitar nuestra confianza. Necesitamos volver al que tiene la respuesta. Necesitamos volver al que está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Y de eso se trata el mensaje de hoy. La pregunta de Dios entonces encierra más que saber dónde estás, porque Dios lo sabe. Encierra más bien es el corazón que dice, cuando tú le dices al niño, por ejemplo, yo extraño, no es que ya no, yo sé que las niñas no me aman, porque yo sé que me aman, pero no sé si tú extrañas cuando tú llegabas a la casa y el niño salía corriendo, papá, papá, y se te mandaba y tú lo levantabas y tú lo abrazabas y parecía que hubiera llegado pues el superhéroe. Se fue solamente por unas horas, pero es como si tuviera sido por años, y que llegas y se le mandan y se le abrazan y uno, mi amor, y cierto. Ya cuando empiezan a crecer, cuando son más independientes ya, ay, Daddy. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Si es que, ¿es cierto? ¡Ey, llegué yo! Ahora tienes el perro. Ahora sí. Ahora es el único, sí, el perro es el que le late. Hay algunos que están tan de malas que ni el perro los voltea, ni los determina el perro. Es el corazón de Dios que dice, ¿dónde estás? No porque no sepa dónde estoy, sino porque sabe que yo estoy, que mi alma está distraída. El Señor me extraña, te extraña verte y verte cerca. Y una pregunta que podría hacerme hoy a mí y a ti es, ¿dónde estás, iglesia? ¿En qué te has metido? ¿En dónde están metidos mis amados? ¿En qué lugares andan? ¿En qué lugares andan en su mente, en su corazón? Ay, pero yo no estoy metido en los bares ni bebiendo ron hasta las 4 de la mañana. Pero no necesariamente tiene que ser así de grave. Podemos estar metidos en nosotros mismos, en nuestros propios problemas. O de nuevo, metidos en las redes sociales, en la televisión, en el Netflix, en la última serie. Que yo no digo que no veamos series ni que veamos, ahora pues que vamos a renunciar a todo el mundo y nos vamos a volver ermitaños como aquellos de la Edad Media que se reunían en los monasterios para poder alabar a Dios, o los que se metían en una cueva, que esos eran los verdaderos ermitaños que se fueron a vivir en una ermita, de ahí viene la palabra ermitaño, porque allí en la soledad podían sin distracciones dedicarse a Dios. Pero bueno, nosotros vivimos en un mundo. Alguien dijo hace unos meses que estábamos en un mundo hiperconectado, en donde había hiperinformación. Antes de que llegara la época del internet y de todas estas aplicaciones, cuando ocurría un hecho por allá en el Medio Oriente, pasaban 24 horas o podían pasar hasta 2 días hasta que el mundo se enterara, ¿cierto? Pero ahora, en el momento en que están fusilando al tipo, el mundo lo está viendo. Ni siquiera se ha acabado de morir la víctima y ya el mundo tiene sangre en sus manos a través del video. Diciendo, uy, no lo maten, y lo mató. Uy, no, se va a estrellar, uy, se volvió nada. Es inmediato. Y así de inmediata es nuestra distracción. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios nos hace. El Salmo 139, para que anoten, ahí dice que aún a lo lejos el Señor sabe dónde estás. Que aún cuando estamos lejos y escondidos como el avestruz que piensa que nadie la ve, cuando llega el peligro mete la cabeza entre la tierra y ahí nadie la está viendo. Allí, dentro de mí mismo, me estoy refugiando. Pero allí el Señor me conoce y hasta allí el Señor va a buscarme. Dice el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido.
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Nadie más que Dios para saber lo que estoy pensando. Nadie más que Dios sabe si en realidad estoy o no estoy en sintonía con Él. Desde lejos comprendes mis pensamientos, escudriñas mi camino y escudriñas mi descanso, conoces bien todos mis caminos. Hasta es tenaz. Aún antes de que haya palabras en mi boca, Señor, tú ya las sabes toda. Si uno a veces sabe lo que va a decir la esposa o lo que va a decir el esposo, sabía que ibas a decir eso. No, es que ni me digas, ya sé, vas a decir tal cosa. Sí, ¿cómo supo? Ya sabía que ibas a reaccionar así. Así es Dios, antes de que hablemos, Él ya lo sabe todo. Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Y uno diría, uy, pero qué jartera que lo conozcan tanto, pero el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo alcanzar. O sea, antes que decir, ay, qué jartera que me conozca tanto, qué jartera que no me pueda esconder en ningún lado, que no tenga intimidad, que ni siquiera cuando me encierro en el baño, allá está Él mirando la fuerza que estoy haciendo. Allí está Dios también. Pero Él dice, tu conocimiento es tan maravilloso, tan grande, que no lo puedo alcanzar. David allí reconoce que a pesar de la distancia, no específicamente física, porque Dios está en todo lugar, pero a pesar de la distancia emocional, de mi alma, de mi mente, el Señor me conoce y el Señor me sigue rastreando. El Señor te ama tanto que te rastrea, que te sigue paso a paso. No importa en el lugar donde te metas, el GPS te está rastreando, y precisamente aquí lo anoté. El GPS del teléfono permite que rastreen tu paradero. Estefanía está conectada con el teléfono de su mamá. ¿Dónde está Estefi? Ahí lo pone. Y ahí aparece como si fuera Google Maps. Ay, mire, está ya saliendo del Brickell. Se está moviendo. Uy, si ella se supiera. ¿Qué hace metida en ese bar a esta hora? ¿Qué? ¿Bongo? ¿Restaurante qué? ¿Y allá quién? ¿Con quién se habrá ido a ese restaurante? Y aún Estefanía, sin darse muchas veces cuenta, no está consciente de que la mamá la está rastreando, que le sigue sus pisadas donde anda. Cuando va en el bus, dice, ya llegó a Sonre, ya está llegando, mija, en 10 minutos está acá. Así somos nosotros, aún sin darnos cuenta, aún sin ser conscientes, el Señor nos está rastreando paso a paso. Su mirada está puesta sobre ti, su mirada está puesta sobre mí. Y no es para juzgarte, es porque nos ama. Y yo sé que Miriam está encima de Estefanía, no porque no confía en ella, ella confía en ella, pero la ama. Y cuando no llega, ¿por qué no llega? ¿Dónde estará? ¿Y qué hace todavía? Ay, debe haber un trancón porque todavía está ahí en la autopista. Se va a demorar 1 hora, mija. Quizás a alguien no le gustará que la mamá esté tan encima. A los que les guste su... ¿Cómo se llama? El que las hace, se las imagina. El que sabe que si lo van a rastrear no le conviene, pues dice, mamá, qué pena, pero te voy a borrar esta aplicación. No me conviene. Pero nosotros no podemos dejar que el Señor nos rastree. Y sí, no podemos desinstalar la aplicación que nos continúa siguiendo paso a paso de nuestra vida, y no porque quiera juzgarte, sino porque te ama, nos ama y nos anhela. Por eso la pregunta que hace en Edén es la pregunta que sigue hasta la eternidad. ¿Dónde estás? No es porque te esté jodiendo la vida, es ¿dónde estás? Porque quiero que estés cerca de mí, porque quiero que estés junto a mí, porque cuando estás junto a mí te vas a dar cuenta que es el mejor lugar donde puedes estar. Y en el versículo 7 dice, continúa diciendo él, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahí está el GPS traqueándote. Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si voy al Seol, preparo mi lecho, allí tú estás.
Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún hasta allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Y si dijera ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor se volverá noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, porque la noche brilla como el día y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Mira que no importa el lugar más oscuro en donde estés, no. Imagínate el lugar más tenebroso y más misterioso que puedas imaginar en este planeta. Allí el Señor te está vigilando. Hay una cueva por allá en Rusia, no sé si en Bielorrusia, que se llama la fosa del diablo. Y le han metido allí aparatos para tratar de identificar cuán profundo es y no han logrado hallar fondo. Sigue bajando el aparato ese y no llega al fondo. Y de allí sale simplemente es una humareda de azufre continuamente. Y se sabe que eso casi que está conectado con las placas tectónicas de la Tierra. Por eso lo llaman el agujero del diablo. O la fosa de las Marianas. O el Blue Hole, no sé si has visto en el GPS, en el Google Maps, cuando uno está a veces se pone de ocioso a mirar cosas en el mundo. Hay un círculo que es azul oscuro en medio del mar azul clarito y se llama el Blue Hole, que está allí en el Caribe. Y es un lugar que es súper profundo. Allí a veces los buzos se van a tratar de buscar hasta dónde más pueden descender. Esos lugares inhóspitos, misteriosos, hasta ese lugar que tú crees que no estás siendo notado, allí está siendo notado. Allí está siendo cuidado. Hasta allí llega la mano de Dios. Sin embargo, mi alma es la que se nubla. A pesar de que estoy pegado de Dios, mi alma, mis emociones están nubladas. Tú me formaste en mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente me has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Pero a veces todos estos engaños y todas estas distracciones hacen que mi alma se olvide de lo que ya sabe muy bien. Cuando se nos olvida cuánto me ama Dios, cuando se nos olvida cuánto su mano está extendida para protegerme, es cuando mi alma está distraída con otras cosas. Y entonces llega el temor, me llega la duda, me llega la depresión, porque pienso que su mano ya no se extendió sobre mí. Pienso que su GPS se apagó y ya no tiene ni idea dónde estoy yo metida. Mi alma no debe olvidar que su amor por mí es maravilloso, que su mano se ha extendido siempre sobre mí y me alcanza aún hasta lo más profundo de mi depresión. Sin embargo, el pecado me aleja emocionalmente, el pecado nubla nuestros sentidos. Cualquier pecado, cualquier desobediencia, no tiene que ser el pecado más grave, pero me hace enfocarme. En general, el pecado lo que viene es a tratar de satisfacer un deseo que es legítimo, pero lo satisface a mi manera y no a la manera de Dios. Ese es el pecado. Tengo deseo de algo, lo hago a mi manera y en el tiempo que yo decido, no a la manera de Dios ni en el tiempo de Dios. Mira lo que pasó en 2 de Samuel 11 y es la archiconocida historia de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, el héroe de la Biblia, el que todos aman, el que todos quieren ser como él, pero David la embarró. Y en el capítulo 11 de 2 de Samuel está la narración de David y Betsabé. Dice aquí, en la primavera, era la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab, que era su general, con todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá.
pero David se quedó en Jerusalén. Era la época en que los reyes salían de campaña. O sea, David no tenía por qué haber estado allí tomando el pelo, ocioso en el palacio. David tenía que haber estado con el ejército peleando contra los amonitas, pero él decidió que no, yo me voy a quedar en Jerusalén, aquí que el ejército vaya y se encargue. Y una tarde, al levantarse David de la cama, no una mañana, sino una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, esa es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. Entonces David dijo, no, es una mujer casada, por favor, no, ni me hablen más de eso. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. ¿No? Entonces, vénganos a tu reino. Y después de eso volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. En otras palabras, quedó embarazada de una. Y se lo hizo saber a David. Desde aquí comienza entonces el complot de David para dejar el camino libre para su pecado. Empieza a tramar cómo deshacerse de Urías. Cómo destruir a Urías, el esposo de esta vieja, para que... ¿Cómo? Primero, cómo enganchárselo a Urías. ¿Cómo? Hacer que creyeran que era hijo de Urías. Primero para hacerle... sí, exacto. Para echarle el pato a Urías. Lo mandó llamar al palacio, le dio ron esa noche, lo embriagó. Vaya donde su esposa, tranquilo esta noche, vaya, diviértase con su esposa. Pero Urías era tan fiel y tan comprometido con su deber de soldado que lo que hizo fue acostarse a las puertas del palacio y jamás fue donde su esposa. Al fin, David dice, lo único que hay que hacer es mandarlo al frente de batalla, y él lo recomienda, le da una de esas recomendaciones que uno no quisiera que le dieran, ¿no? Le manda un email a Joab, apreciado general Joab, le recomiendo con todo mi corazón al soldado Urías. Por favor, colóquelo en el primer frente, en la primera línea de batalla, a donde caen las flechas y las granadas del enemigo. Asegúrate que no regrese jamás. En el amor de Cristo, David, siervo de Jehová. Ahí dice la palabra que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aún este siervo de Jehová, conforme al corazón de Dios, pecó y quiso encubrir su pecado con más pecado y más pecado encima. O sea, cuando intentamos cubrir la mentira se va haciendo más grande y más grande, el pecado se va haciendo más grande, y después salir de allí es más difícil aún. Más tarde el profeta Natán viene y lo confronta. Y David no tiene otra más que decir, sí, ese fui yo. Pero aquí viene el cántico de David en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento y de clamor por el perdón de Dios. O sea, David la embarró. Y David sabía que la había embarrado feo, pero sabía que podía ir a los pies de Cristo, a los pies de Dios. O sea, él sintió un arrepentimiento genuino, porque en la palabra dice que hay remordimiento. Y hay remordimiento, o sea, la tristeza que lleva a la destrucción o la tristeza que lleva al cambio. Y la tristeza de David lo llevó a decirle, Señor, la he embarrado, aquí estoy. Clama, se arrepiente y vuelve a Él. Ahí es donde quiero ir hoy, en regresar a Él cada vez que la embarramos. Cada vez que nos pregunta, ¿dónde andas? Sí, ya sé. Aquí estoy y vuelvo a ti, como cantaba Manolo Otero. Vuelvo a ti. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu
misericordia. Pero cuando uno va en el hebreo y revisa la palabra original, conforme a tu gesed. Y gesed es favor inmerecido. O sea, se puede traducir como gracia. Ten piedad conforme a tu gracia. O sea, no me pagues como lo que me merezco, sino trátame como lo que no me merezco. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros cada vez necesitamos clamar. Porque si Dios nos tratara como lo que nos merecemos, ni yo ni tú estaríamos aquí hoy. Y David habría terminado allí. Su reinado y hasta allí habría llegado. Y el bebé Salomón a lo mejor habría crecido sin papá. Ten piedad conforme a tu gesed, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, Él sabe a dónde va. Dice, yo sé que a donde ti es el único lugar donde puedo hallar gracia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira que David está en el Antiguo Testamento, está sujeto a la ley. Sabía que ese perdón y ese borrar mis rebeliones necesita que él vaya y hasta el altar, sacrifique animales, haga toda la parafernalia que tiene que hacer. Sin embargo, él reconoce que el único que lo puede hacer es Dios. Dice algún teólogo, o por ahí dijo, que David era un hombre que vivió en el Antiguo Testamento, pero con un corazón en el Nuevo Testamento. Porque a pesar de que él vivía en aquella época, David sabía cuál era el amor de Dios por él. David sabía que él podía ir a Dios, podía venir a su presencia y iba a hallar gracia, no destrucción. Por eso en algún momento él dice, prefiero caer en manos del Dios vivo que en manos de mis enemigos. Porque sabía que a pesar de que la embarrara feo, Dios lo trataba como solamente Dios nos puede tratar, con compasión. Lávame, dice David en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, no sabe que el único que puede perdonarlo realmente es Dios, pero sabe también que Dios puede restaurarlo, que puede renovar tu corazón. Dice, renueva mi corazón, hazme un corazón limpio, un espíritu recto, devuélveme el gozo y tu espíritu me sustente. Hoy en día sabemos que en Cristo Jesús Él ha borrado mis rebeliones, ha lavado mi pecado, ha lavado mi ser en su sangre. Cuando dice purifícame con hisopo, está hablando del sacrificio del cordero. El sacerdote usaba hisopo para untar la sangre en el lugar propiciatorio, en el lugar santísimo. Estaba hablando de sacrificio. Y está hablando proféticamente de alguien que tiene que hacer un sacrificio. Habla del sacrificio eterno de Cristo. El único que puede darme un corazón limpio y un espíritu recto es Cristo. A pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, Cristo lavó mi pecado, lavó mi maldad y me dio un espíritu limpio, un espíritu recto. Si no, no hubiese sido posible que tú y yo estuviéramos sentados en lugares celestiales con Cristo, como dice Efesios capítulo 1. No es posible, a menos que Él nos haya dado un espíritu limpio y un espíritu noble que nos sustenta. Entonces David es un hombre que vive en el Antiguo Testamento, pero con un corazón que sabe de la gracia de Cristo. Y reconoce, entonces aquí viene un verbo importante, a la hora del arrepentimiento,
debe haber un reconocimiento. Bueno, me salió en verso. Entonces, el arrepentimiento implica un reconocimiento. ¿Un reconocimiento de qué? De mi condición. El arrepentimiento implica que yo debo reconocer mi pecado, mi falla, mi distanciamiento, mi alienación, si se dice así. Estoy alienado, me auto, ¿cómo dicen en inglés? Self-detached. Como que me abstraigo a mí mismo, me alejo, me meto en mí mismo. O sea, el pecado hace que uno también se aísle y no pueda ver que hay solución afuera. Pero David, y es la clave para nosotros, el reconocimiento quiere decir que yo reconozco que Dios es el único que puede darme un espíritu noble, que Dios es el único que puede lavarme, que Dios es el único que puede levantarme otra vez, ponerme, decirme tranquilo. Como los chifladitos en Chespirito, ¿se acuerdan que lo peinaba? Al ladrón decía, la próxima vez te voy a peinar, pero con una bola de boliche. El botija. El único que puede restaurar mi corazón, el único que puede darme un espíritu recto, dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, es Cristo. Cristo puso el Espíritu de Dios en nosotros. Cristo trajo el Espíritu de Dios que fue sellado en nuestro corazón. Luego nosotros ahora tenemos un espíritu recto y limpio en nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Un arrepentimiento diario. O sea, cada vez que estoy alejado, cada vez que la embarro, cada vez que me distraigo, cada vez que el GPS me dice, estás por otro camino. El arrepentimiento es volver a retomar mi rumbo. Reconocer que solamente hay un rumbo correcto. Y es el rumbo de Dios. ¿A dónde corremos cuando necesitamos esa esperanza? ¿A dónde correremos cuando necesitamos reposar? ¿A dónde puedo hallar ese reposo, ese refresco? Y hoy se trata ese fragmento que quiero compartir que está en el libro de los Hechos, de refrescar mi alma. En el hebreo es nefesh, que tiene que ver cuando la ovejita en el Salmo 23 va a los lugares de reposo y allí descansa, porque el buen pastor abre las puertas de su corral y entra allí, es redil se dice, redil. Allí haya nefesh, tiene que ver con refrescarme, porque mi alma, y en el mundo de hoy nuestra alma se cansa, se fatiga, se estresa, se deprime, y necesitamos todo el tiempo refrescarnos, necesitamos alivio, y por eso el mensaje de hoy le puse tiempos de alivio, porque el Señor me llevó allí al libro de los Hechos, a ese fragmento donde Él dice, yo soy la fuente de tu alivio. Pero para poder saciarme de ese alivio y de ese refresco necesito volver siempre a Él. No tengo que enfocarme en mí mismo, porque cuando me enfoco en mí mismo, entonces estoy perdiéndome del verdadero efecto del arrepentimiento. El arrepentimiento no es latigarme y, como decía una amiga en Colombia, arrodillarme en pepas de durazno. Uy, no, me arrodillo en pepas de durazno, no, qué dolor. Yo nunca me he arrodillado en pepas de durazno, debe ser interesante. Quedarse así como hacían los penitentes de la Edad Media, que se flagelaban. Incluso, la palabra arrepentimiento, que en el inglés es repent, ¿cierto? Viene de la palabra latina repentare. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia, que se llamó la Vulgata al latín, esa era la Biblia que se conocía en el siglo XV, XVI. Y él tradujo esa palabra metanoia, la tradujo como si fuera repentare, o sea, como si fuera penitencia. Entonces, desde ahí, durante la Edad Media y hasta la época en que los traductores aparecen con la palabra repent, tiene que ver con autoflagelarse, tiene que ver con penitencia.
Pero no tiene que ver esa palabra con penitencia. Ahí la embarró Jerónimo. Porque no es repentare, no es que yo tenga que pagar. Porque el precio lo pagó Cristo. La palabra metanoia es avanzar, cambiar de dirección, que mi mente se enfoca ya no en mí, sino que se enfoca en Dios. Esa es la metanoia en el griego. Y es la traducción que hicieron los masoretas, los que tradujeron la Biblia del hebreo antiguo. En el hebreo antiguo es el retornar, que es el teshuvah, es retornar a Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando que hagamos teshuvah? Por eso en el lenguaje semítico, cuando Pedro está predicando en el libro de los Hechos y dice, arrepiéntanse y vuélvanse. Esa palabra para ellos en su mente semítica judía dice, oh, teshuvah. Quiere decir que tengo que volver. ¿Pero a dónde tengo que volver? A mí. Como cantaba Manolo Otero. Tengo que volver a Dios. Return es teshuvah. Volver a Dios. Porque la pregunta viene desde Génesis. ¿Dónde estás que no te veo? Vuelve a mí. Y ese volver es todo el tiempo de mi vida. Y la gente que está sin Cristo es aquel que no ha escuchado esa pregunta quizás, o está tan oculta en lo profundo de su alma que necesita que se la responda a alguien. Allí está alguien que te ha preguntado ¿dónde estás? Y tú dices, es que no encuentro sentido para mi vida, es que no hay propósito, hacia dónde vamos, no hay nada que hacer. Este mundo simplemente tú naces, creces, te casas y mueres, naces, creces, tienes hijos y mueres, ya no hay nada más que hacer. No tiene sentido, no hay propósito, pero hay una pregunta que viene desde el principio de los tiempos, que es alguien que te anhela y que dice, necesito que regreses a mí. Que hagas teshuvah, que retornes de donde fuiste separado. Cuando te escapaste, cuando desobedeciste, se rompió esa relación. Entonces hay un reconocimiento, pero también hay una aceptación. Reconozco, ¿no?, que pequé y acepto que tú eres el único que tiene la respuesta, ¿no? Reconocimiento, aceptación, pero también tiene que haber un acuerdo. Solamente tú, yo me rindo a ti y tú sabes qué hacer conmigo. Todo eso tiene que ver con arrepentimiento, no tiene nada que ver con penitencia. No es repentare, que es la palabra del latín, que Wycliffe, creo que fue el que hizo la traducción al inglés, repentance, de repentare, penitencia. Por eso en el catolicismo de la penitencia viene entonces pagar penitencias, hacer largas oraciones, las obras esas de penitencia que se inventaron en el catecismo, todo eso viene de ese arrepentimiento del penitente. Pero eso es volver atrás, volver a cuando yo no estaba perdonado, cuando Cristo no había pagado. Pero después de que Cristo pagó el precio, yo he sido perdonado y he sido transformado y Él ha puesto su Espíritu en mí, lo que viene es hacia adelante. Yo vuelvo a mirarlo a Él y lo que hallo es su perdón, su gracia, y nuevamente me restaura y me levanta. O sea, el arrepentimiento es para que sea levantado y continúe mi camino hacia adelante, no hacia atrás. Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Lucas 15:11. Por eso esta parábola, para un judío que tiene esa mente semita, lo va a entender de una. Porque esta parábola habla de teshuvah. Miren por qué. En Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, se fue a un país lejano. Y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Cuando se acaban nuestras fuerzas, es cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Mis fuerzas económicas, mis fuerzas físicas, cuando lo puedo manejar yo, hasta donde lo puedo manejar yo, no necesito de nadie más. Pero cuando ya no lo puedo manejar yo, cuando ya no tengo yo ninguna posibilidad, cuando se acabaron mis herramientas, cuando se me acabó el dinero, cuando se me acabó mi fuerza, como cantaba José Alfredo Jiménez,
Hasta el momento en que se da cuenta que ya no puedo más, es cuando digo, necesito volver a Él. No muchos días después, el hijo menor, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de aquel país, y éste lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Para un judío y en este ambiente judaico, lo más bajo y lo más despreciable, o sea, hasta lo más bajo, es tener que cuidar cerdo, que es el animal más inmundo de los inmundos. O sea, eso muestra lo más bajo que pudo haber llegado aquel pobre muchacho. Y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba nada. Entonces, y aquí está la palabra clave, volviendo en sí, afortunadamente el tipo todavía tenía algo de positivo en él. Volviendo en sí, había un tipo que era tan negativo que él volvía en no. Pero este hombre volvió en sí y dijo, o sea, en ese momento es consciente. Metanoia, noia quiere decir mente, ser consciente. El hombre fue consciente, se da cuenta de algo en ese momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde me metí? Esto no está bien, pero qué bruto he sido, ¿a dónde me metí? Volvió en sí y dice, metanoia. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, Teshuvah, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoce Teshuvah, ¿y qué? Dice, sí, yo la embarré. Perdón, aquí estoy, reconozco, reconocimiento y aceptación de lo que soy. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y alistó el rejo, alistó el palo para darle hasta que se cansara, como dice a veces Miriam. Le voy a dar hasta que me canse. Nunca se los cumplí. No, cuando su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo, pronto traigan la mejor ropa y vestirlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo. Comamos, regocijémonos, porque este hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando todavía estaba lejos, dice, su padre lo vio. Desde el momento en que Adán sale de allí, de ese Edén, desde ese momento cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Es este padre que está allí a lo lejos. No solamente a lo lejos en el camino, sino a lo lejos de las edades y los siglos y las centurias y los milenios, esperando que yo, que tú volvamos en sí. Sabiendo que allí está Él esperándonos para abrazarnos, besarnos, vestirnos de nuevo. Dice que ahora hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Que nos ponga un anillo en su dedo que dice que Él es nuestro Padre, que yo soy su Hijo, ¿no? Y que me ponga sandalias para que pueda acercarme a su casa, que es tierra santa. Cuando Moisés se acerca al Señor en la zarza que arde, le dice, quita el calzado de tus pies porque este territorio es santo. Tú no eres digno de pisar este territorio. Pero cuando Cristo aparece en la escena de Tierra Santa, cada vez que habla con aquellos que estaban cerca, le dice, no temas, ven. No temas, acércate. No temas. Ven. Nuevamente el Señor dice, no temas, vuelve. El único que te puede restaurar y perdonar, el único que puede volverte a encaminar, soy yo. Hechos 11:11. Los apóstoles y los hermanos estaban por Judea,
oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión los reprocharon y le dijeron: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle lo que había sucedido, que había estado en Jope orando y tuvo una visión, que veía un lienzo que caía de los cielos, que se extendía delante de él, donde había animales de todas las clases, y una voz se escuchó que decía: Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, yo no voy a comer nada que sea inmundo, que sea impuro. Pero una voz del cielo le dijo por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, que habían sido enviados a mí, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa y que le dijo: envía unos hombres a Jope y háganme traer a Simón Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, el Señor le dice: tranquilo, que lo que tú llamas inmundo no es inmundo, es puro. O sea, Él no quería reunirse con gente que no fuera sino de su clan y de su religión. Y el Señor le dice: no, tranquilo, que lo que tú llamas impuro yo lo he purificado. El Señor está quitando aquí ese velo de sus ojos y está derribando las murallas y las diferencias entre judíos y griegos, está quitando las barreras y está trayendo unidad. Desde ese momento está mostrando: yo soy el que unifica la humanidad. Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Como el tipo narra ese hecho porque dice: wow, el Espíritu Santo también viene sobre estos gentiles incircuncisos, no solamente sobre nosotros los escogidos. El Espíritu Santo viene sobre todos. Y me acordé de las palabras de Cristo cuando dijo: Juan, el Bautista, Juan bautizó con agua, pero ustedes serían bautizados con el Espíritu Santo. El mismo regalo lo recibes tú, el mismo regalo lo recibes tú y lo recibo yo por creer en el Señor Jesucristo. Amén. El mismo don que recibieron ellos, judíos, lo recibieron los gentiles incircuncisos, porque Cristo dice: es para todos. El don es por creer en el Señor Jesucristo. Por tanto, si les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después que creer en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. ¡Wow! Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién ha concedido el arrepentimiento? Dios. ¿Qué dice el libro de Romanos 2, 4, 5? No es Hechos, es el libro de Romanos. Dice: ¿acaso tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Romanos 2, 4, 5. Así que Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento conduce a la vida. El arrepentimiento conduce otra vez al Espíritu que da vida, al Espíritu que nos levanta, que nos refresca, que nos vivifica. Cada vez que nos alejamos y nos distraemos, nos estamos perdiendo de ese gozo, de esa realidad de comunión, de experimentarla. No es que no la tengamos, es que no la experimentamos. No es que nos hayamos perdido en el sentido de que ya estamos separados, porque en Cristo estamos unidos, pero nuestra alma y nuestro corazón está desenfocado, está distraído. Necesitamos regresar a Él para que nuestra alma también sea restaurada. Él dice en Romanos 12, pero sean renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, para que puedas disfrutar la buena voluntad de Dios. No te amoldes al mundo actual, dice Romanos 12. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia hoy en día? Estamos viendo más del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Y lo que dice aquí es: no se amolden al mundo actual. No que nos hagamos como ellos, sino que ellos se hagan como nosotros. Pero es muy difícil si nos quedamos sin hacer nada, es decir, si nos quedamos callados. Porque
Los únicos que pueden hablar cosas extrañas al mundo somos nosotros. El único que habla de perdonar, el único que habla de que la vida hay que protegerla, el único que habla de que Dios creó un hombre y una mujer, ¿quiénes son? En la iglesia, hablando cosas raras. Y el mundo, qué cosas tan estúpidas dices. O te van a tratar de intolerante y te van a decir que tú eres un odioso, un hater, ¿no? Discurso de odio. Y nos van a cancelar seguramente en muchos lugares porque estás hablando lo que no te estás amoldando al mundo. No eres políticamente correcto. Exacto. Él te guía al arrepentimiento. Y esa es la aceptación entonces de su voluntad. Cuando estaba revisando el significado de metanoia en el griego, dice cambio, un cambio que viene después de estar con. Después de ir a la presencia de Dios. Después de estar con Dios, después de reconocer, wow, eres tú el que necesito. Hay un cambio que es hacia adelante, no hacia atrás. Es hacia aceptar su amor por mí, su voluntad por mí. Entonces el arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué nos regala? ¿Por qué nos lleva al arrepentimiento su bondad? Porque ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Dónde estás? Te anhelo. Desde el principio te me escapaste de mi casa, te fuiste a comer con los cerdos. Necesito que vengas a disfrutar de las riquezas, delicias a mi diestra, que comas a mi mesa, que te vistas con los vestidos que te diseñé desde el principio. Aquí voy llegando. En Éxodo 31:17 el Señor le habló a Moisés y le dijo: habla a los israelitas, porque de cierto que guardarán mis días de reposo, porque es una señal entre yo y ustedes, yo el Señor que los santifico. Por tanto han de guardar el día de reposo, que es el sábado, ¿no? El sabbat. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será completo día de reposo, santo para el Señor. Los israelitas guardarán el día de reposo, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. La palabra allí es nefesh. Y nefesh es la misma palabra que traducen en el Nuevo Testamento cuando hablan de refresco y alivio. Pero qué interesante. Va a tocar cortar aquí porque está muy largo. En Hechos 3:16, entonces él continúa hablando sobre lo que estaba haciendo el Señor con ellos. Pedro se encuentra con un cojito. Pedro y Juan estaban afuera caminando hacia el templo y se encuentran con un cojo. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando la vista en el cojo, les dijo: míranos. Y él los miró atentamente y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y hay que atender a esa frase: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y caminaba. Y entró con ellos al templo saltando y alabando a Dios. Y todos alabaron a Dios y reconocieron que era el mismo que estaba allí todos los días a la puerta pidiendo limosna. Entonces el que era cojo, aferrado a Juan y Pedro, lleno de asombro, corrió con ellos al pórtico donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro le dijo al pueblo, y es lo que hoy nos dice Dios nuevamente a nosotros: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de eso? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro poder este hombre lo hubiera hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron en presencia de Pilatos. Ustedes repudiaron al santo y al justo, pidieron que se les concediera en lugar un asesino, Barrabás, y ustedes mataron al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. Y este pedacito, para cerrar: por la fe en su nombre, ¿por qué no dices conmigo? Por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús. Eso es lo que ha fortalecido a este hombre que ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Por la fe en su nombre. La fe que viene por medio de Jesús, o sea, ni siquiera la fe es nuestra. La fe viene por medio de Jesús. Dice que la fe viene por el oír y el oír las palabras de Cristo. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Las palabras de Jesús son las palabras de buenas noticias del Evangelio. Por la fe viene la bendición. Por la fe viene lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Dice, la fe viene por medio de Jesús, es la que ha dado a este hombre sanidad. Por lo tanto, versículo 19, y ahí voy. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Y la palabra es, la traducción metanoia, y volver, o sea, la que viene del antiguo hebreo, teshuvah, return, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio y reposo vengan de la presencia del Señor. O sea, ¿cómo pueden venir esos tiempos de alivio y reposo? Por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos fe en su nombre. Y esta palabra es para ti y para mí hoy en este tiempo. Vienen tiempos de alivio, vienen tiempos de refresco y reposo para tu vida. Por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en Jesús, este hombre fue levantado. Por la fe en Jesús vienen tiempos de alivio para ti hoy, en este tiempo. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. No quiere decir que estás en pecado, quiere decir que no te distraigas, sino que estés enfocado. Conviértanse hacia Él. Nos toca tomar decisiones entonces. Cuando viene el reconocimiento, después del arrepentimiento, implica que hay que tomar decisiones. Dejar a un lado las distracciones, dejar a un lado mi propio egoísmo, porque me estoy enfocando mucho en mí mismo, y tratar de buscarlo a Él más. No sé cómo, pero eso puede ser una petición para esta semana. Decirle, Señor, ¿cómo puedo estar enfocado? Señor, ¿cómo puedo estar menos distraída? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme tanto y recibir tu alivio y tu descanso? De nuevo tiene que ver otra vez con la fe. O sea, el arrepentimiento no se puede separar de la fe. O sea, para que yo pueda volver, yo si voy a una casa, eso es... lo veíamos con el perrito este. El perrito lleva 2 semanas. Cuando lo saca uno a hacer chichi, hace chichi y rápido sale corriendo. ¿Y para dónde sale corriendo? Para la casa. Y ya sabe dónde es. Y hay 6 puertas en ese corredor. Y va a buscar la puerta que es. Porque él sabe que allá es donde está su casa. Allá lo aman, allá le dan comida. Si yo voy allí a buscar mi reposo, es porque yo creo que Él me ama y yo sé que Él me recibe. Y sé que allí hay refresco. Y sé que allí hay alimento. Y sé que allí Él me restaura. Entonces, en el nombre de Jesús, dice, arrepiéntanse y conviértanse. Vuélvanse a Él para que en el nombre de Jesús recibamos alivio. Vienen tiempos de alivio y de reposo y de refresco. Y la palabra que está en la concordancia es la misma del Antiguo Testamento, nefesh, cuando el Señor dice, porque el Señor en el 7º día se refrescó, descansó. Pero lo que hemos encontrado es que en el libro de Hebreos dice que nuestro nefesh es Cristo. Nuestro nefesh no es un día
como un sábado, un domingo, un lunes. Nuestro nefesh no es el Shabbat. Nuestro eterno Shabbat es Cristo. Para los israelitas era un día físico, pero para nosotros en Cristo Él es nuestro refresco. Él es nuestro alivio. O sea, es la fe en el nombre de Jesús la que trae nuestro Shabbat. Podemos en Él reposar y esperar por la fe sanidad, alivio, descanso, restauración. Eso es lo que Él primero lo promete, pero segundo, desde el primer momento está en su corazón. Él nos anhela. El padre que esperaba por su hijo todos los días a la vera del camino es Dios desde la eternidad, esperando por mí y esperando por ti, por ti. Y esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Romanos 2. Ya no sé dónde me fui. Esa justicia que viene para todos los que creen es gratuita. En el nombre de Jesús. Cualquier precio que hubiese que pagar, Él lo pagó. O sea, ya no se trata de penitencia. Se trata de su gracia. El arrepentimiento es reconocer su gracia y su amor por mí. Saber, creer que cuando vuelvo a Él encuentro alivio y reposo y descanso. Tiempos de alivio, tiempos de descanso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada instante podemos volver a ti una y otra vez. Podemos retornar a ti, la única casa que tiene su puerta abierta, el único lugar donde podemos entrar y beber agua de vida, beber alimento eterno, porque tú eres el pan de vida, porque tú eres el agua que sacia nuestra sed, porque solamente en ti hallamos tiempos de refrigerio. Y este es el tiempo en que has prometido tiempos de alivio. Y yo no sé qué tan difíciles están tus días, qué tan duros están tus mañanas, tus noches, pero no importa lo duro y lo oscuro, hasta allí llega el Señor y su mano te alcanza. No importa lo cansado, exhausto y lo desesperado que esté, porque hasta allí llega su alivio y su reposo y su descanso. Una y otra vez, mi mirada y mi corazón vuelva hacia ti, Señor. Como dice el libro de Hebreos, acércate pues al trono de la gracia para recibir descanso y la ayuda oportuna. Gracias, Señor, porque allí en tu casa podemos hallar solamente gracia, porque no merecemos todo lo que tú haces por nosotros, ni hiciste por nosotros, pero tú lo quieres dar por tu amor eterno infinito, por tu voluntad buena para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tienes hoy respuestas para nosotros. Gracias porque hoy tú, Señor, traes sanidad física para nosotros. Tú eres el que nos creaste. Ahí dices David en el Salmo, tú nos hiciste aún antes de estar en el vientre de nuestra mamá. Tú ya nos conocías, tú nos diseñaste, tú sabes nuestro interior, tú conoces, como dice esa palabra, nuestro entrar, nuestro salir. Tú conoces nuestros caminos, Señor. Nos rendimos a ti una vez más hoy, Señor. Nos humillamos una vez más a ti sabiendo que solo tú, como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy recibimos sanidad para esta iglesia, para cada familia. Una unción fresca de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Que podamos experimentar tiempos de alivio y descanso. Que podamos experimentar ese abrazo del Padre.
que nos dice: no importa lo sucio que estés, lo triste que estés, yo te vuelvo a vestir y revestir una y otra vez, porque te amo y porque Cristo pagó el precio. Cuando tomemos hoy este pan y este vino, podamos experimentar ese tiempo de refresco, tiempo de alivio, que podamos experimentar sanidad, entendiendo que Él venció la muerte, venció el pecado y quitó todo obstáculo, todo muro, todo tropiezo que pudiera impedir que nosotros experimentemos ese amor suyo por nosotros. Ayúdanos, Señor, entonces a enfocarnos una vez más en ti. Hoy, al tomar este pan y este vino, recibimos alivio, descanso. Porque la noche en que el Señor iba a ser entregado, dice Pablo, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman este pan, porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes, por ti y por mí. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre perfecta como de un cordero sin mancha, que pagó por mis pecados. Que al experimentar tu cuerpo y tu sangre hoy podamos experimentar reposo, alivio, descanso, sanidad, restauración, fuerzas nuevas, fe nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mis corazones estallan en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos
tomado la cena, el pan y el vino, que simboliza la victoria de Cristo para nosotros. La sanidad que conquistó, la libertad que conquistó. Vamos a orar por aquellas personas que están en este momento en cirugía o van a estar en cirugía. Oramos por Bruno Dannenberg, que va a ser operado su corazón. Ponemos delante de ti, Señor, su operación. Bendecimos los médicos, los que van a estar encargados, Señor, de esa cirugía, que a nuestros ojos, Señor, es delicada, Señor, pero tú eres su diseñador. Y sabemos que tú, Señor, traes sanidad, Señor, y medicina. Confiamos y creemos que tú, así como levantaste a aquel hombre que creyó en tu nombre, Jesús, así él también cree en ti, Señor Jesús. Y nosotros creemos también que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Confiamos en tus palabras de gracia. Recibimos sanidad para todos los que estamos aquí en este lugar, confiados en ti, refrescados, aliviados, sanados en ti, hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Y amén. Y te damos gracias también por la sanidad de Raúl, porque es en el nombre de Jesús, es en el nombre que nosotros creemos y en el nombre que Él cree también. Hoy oramos por un milagro creativo en su interior. Renueva su cuerpo, renueva sus órganos. Tú puedes hacer riñones nuevos en su interior o traer un riñón nuevo de un donante. No sabemos cómo puedes hacer o cómo vas a hacer, pero sabemos que tú lo amas y tienes una respuesta para Él. Hoy la creemos en el nombre de Jesús, la esperamos en el nombre de Jesús, no en nuestros nombres, no en el nombre de un doctor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Oramos por nuestras ofrendas. Padre, gracias. Gracias por cada familia que hoy se reúne en este lugar. Gracias por cada mujer, cabeza de hogar. Bendecimos cada empleo, cada negocio, cada proyecto, para que tú, Señor, traigas la provisión necesaria conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos, un abrazo a los que estuvieron allí conectados. Nos vemos el próximo miércoles en mitad de semana, el servicio de 7:30, miércoles 7:30, y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Gracia y paz.